fuego cruzado sobre inestabilidad de tobillo. Habrá dos charlas presentadas por el doctor Xavi Martín, que nos hablará de la cirugía abierta, y el doctor Jesús Vilá nos hablará de la cirugía artroscópica. En primer lugar, os quiero agradecer a todos, a los organizadores, el esfuerzo que sé que ha costado organizar este congreso a pesar de la pandemia de coronavirus. Y esto realmente supone una gran alegría para mí ver que lo hemos conseguido. Y por otro lado, a los asistentes que estéis conectados y podéis seguir estas charlas. En este fuego cruzado, el debate se establecerá básicamente entre qué tipo de técnica artroscópica o abierta. En los últimos años hemos visto que ha aumentado notablemente todas las publicaciones sobre técnica artroscópica, pero que yo sepa, todavía no tenemos evidencia de que una tipo de técnica sea superior a la otra. Este tema también es muy apasionante porque existen otros detalles que dan lugar a mucha polémica, incluso el concepto de lo que es la inestabilidad lateral de tobillo. Hemos visto conceptos como el de la microinestabilidad, que supone la lesión concomitante del deltoideo, que supone tener uno o más fascículos comprometidos, cuando tenemos que pensar en empezar a tratar inestabilidad, qué técnicas diagnósticas debemos utilizar y luego pequeños detalles técnicos de cómo utilizar, cómo reparar estos ligamentos, desde reparación anatómica, plastias autólogas o no, otros tipos de materiales que nunca se habían empleado, etc. Y bueno, vamos a empezar y en primer lugar el doctor Xavi Martín empezará con las técnicas por cirugía abierta. Gracias, Rosa, por la presentación. Gracias a todos los asistentes en este webinar del Congreso de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie. Y un poco intentaré explicaros un poco la filosofía con la cual yo trato estas lesiones de inestabilidad crónica lateral de tobillo, un poco basándome en cuándo las trato, cómo y por qué. En primer lugar, unos datos para recordar que del 25 al 40% de todas las lesiones deportivas que presentan los deportistas recaen sobre el tobillo, es una cifra importantísima, ¿no? Y dentro de estas lesiones que afectan el tobillo, las lesiones ligamentosas, el esguince de tobillo en inversión es la lesión más frecuente. Pero unos datos muy importantes, ¿no? Hasta un 20% de estos pacientes que presentan una lesión ligamentosa severa de tobillo presentarán una inestabilidad crónica y sobre todo otro dato muy importante que se presentó en la SOFCOT del 2010 en un estudio multicéntrico de los franceses, que el 28% de estas inestabilidades laterales tenían un componente a nivel de la articulación subastragalina. Primera pregunta, ¿cuándo utilizo la técnica de Brønstrøm Gold, o veréis la modificación que utilizamos nosotros, ¿no? Bueno, pues cuando existe una inestabilidad del complejo lateral y después de fracaso de tratamiento conservador. Siempre empezamos con un tratamiento conservador, si hay fracaso pasamos al tratamiento quirúrgico. ¿Siempre utilizamos el Brønstrøm? Pues no siempre. En algunos casos utilizamos la técnica que hacíamos anteriormente de estabilización ligamentosa mediante plastia, tipo Castaing, como ya veréis, en caso de reintervenciones y en caso de pacientes con sobrecarga ponderal importante. Cuando hablamos de cuándo indicar el tratamiento de la inestabilidad crónica de tobillo, no olvidéis la evaluación de las lesiones asociadas a la inestabilidad. Las lesiones osteocondrales, que si se asocian, presenta esta asociación un peor pronóstico. Las lesiones osteocondrales aparecen lesiones más extensas en la zona lateral y que te aumenta la proporción de resultados por debajo de 80 puntos de la escala OFAS. Reatención con la asociación y el tratamiento de ambas lesiones asociadas. Las lesiones de los peroneos no podemos olvidarlas y sobre todo el morfotipo del retropié. El retropié en varo es un tema muy importante porque nos puede condicionar totalmente la indicación y tendríamos que realizar osteotomías correctoras a nivel del calcáneo. La segunda pregunta es cómo tratar la inestabilidad del complejo lateral.
Si os fijáis en mi diapositiva, os he puesto complejo lateral y periastragalino. Lo he hecho un poco en honor de dos senadores de nuestra sociedad, los doctores Luis Fernando Llanos y Mariano Núñez Samper, que ya hace años describieron la inestabilidad del complejo periastragalino, haciendo referencia a la articulación del tobillo y también la articulación suprastragalina y chopar como un solo único ente, ¿no? Y por eso me ha gustado poner este concepto, ¿no? ¿Cómo la tratamos? Tres posibilidades de tratamiento mediante reconstrucciones no anatómicas, reconstrucciones anatómicas del ATFL y del calcáneo fibular y las reinserciones ligamentosas anatómicas. La primera, las reconstrucciones no anatómicas, es lo que os decía, las habíamos utilizado hace años, ahora las reservamos puntualmente para casos excepcionales. Utilizábamos el Castaigne, pero hay diferentes técnicas, el Watson-Jones, el Evans, el Anderson, etc. La segunda posibilidad son las reconstrucciones anatómicas del anterior-talofibular, del ligamento anterior-talofibular y del ligamento calcáneo-fibular. Pueden ser abiertas, la clásica técnica de Krismar-Snook, ya antigua técnica, desde el año 69 descrita, que reconstruye los dos ligamentos. Las popularizadas y propuestas por el grupo de Japón de Masato Takao y por Stéphane Guillot en Francia, que tienen una importante dificultad de reparar los dos fascículos, el talofibular y el calcáneo fibular, ¿no? Y por último, debido a esta dificultad de la técnica artroscópica de reparar los dos fascículos del ligamento lateral externo, el grupo de Mark Lasserbrook ha empezado hace pocos años utilizando la técnica percutánea, lo que ellos denominan la técnica anti-roll, que aquí veis por qué es tan difícil reparar artroscópicamente el footprint del calcáneo fibular a nivel del calcáneo, y tuvimos la ocasión de hacer el trabajo preliminar, dos trabajos preliminares de su estudio anti-roll, los hicimos en nuestro departamento con un fellow de Mark de Halifax, Kentaro, y pudimos presentar estas publicaciones, ¿no? Y por último, el tercer grupo de técnicas son las reinserciones anatómicas, el Brownstrong, clásico Brownstrong modificado por Gold abierto, también como modificación al Bronston, porque en el fondo es otra modificación del Bronston, el Bronston modificado por Saragalli y Tourné, que es el que nosotros realizamos, y por último la técnica de reinserción anatómica del ligamento peroneo astragalino anterior, también el Bronston artroscópico. Esta es la técnica que nosotros utilizamos, descrita inicialmente por Blanchet y luego modificada por Saragalli y Tourné, que en el fondo es un Bronston. Lo único que en vez de hacer el refuerzo con el Gold, lo que utilizamos, y ellos utilizan nosotros también, una bandeleta del retináculo extensor. Como veréis, simplemente os pongo el primer fragmento del vídeo de la técnica, cómo iniciamos con esta toma del retináculo extensor, una toma de una bandeleta que, añadido a la técnica de reinserción de los dos ligamentos, del peroneo astragalino anterior y del peroneo calcáneo, además añadimos esta bandeleta como refuerzo de la reinserción a través de un túnel el maleolo peroneal, y esto nos estabiliza también la articulación suprastragalina. No paso todo el vídeo para intentar mantenerme el tiempo. ¿Por qué? La tercera pregunta. Pues podríamos decirnos dos porqués. Primero, ¿por qué trato la inestabilidad y por qué utilizo el Bronston? ¿Por qué trato la inestabilidad? Bueno, porque si dejamos una inestabilidad sin tratar, a medio o largo plazo nos vienen pacientes y tenemos una cierta incidencia de ver pacientes que nos vienen para vernos para realizar osteotomías correctoras o artrodesis o prótesis de tobillo con secuelas, como veis en esta imagen, de una inestabilidad crónica de tobillo con afectación de la tibia astragalina y de la suprastragalina, ¿no? Y preguntándonos el por qué, no solo por qué hay que operar estas inestabilidades, sino por qué el Bronston Gold. Bueno, pues hay este metaanálisis excelente, ¿no? En el cual solo cogieron 11 estudios de 298 que revisaron. Es un metaanálisis muy
Oliva, damos paso a Jesús. Si te parece, Jesús. Sí. Vale, de acuerdo. Pues adelante. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al comité organizador la invitación para participar y a la doctora Rosa Busquets. Yo os hablaré del por qué la cirugía artroscópica actualmente. Colaboro en actividades formativas con estas casas comerciales y, como comentaba Xavi, yo también hablaré de cómo, cuándo y por qué tratar la inestabilidad y por qué hacerlo de manera artroscópica. Y es que realmente la inestabilidad de tobillo es una causa importante de limitación. Es una causa de A ver. A mí me sale que la tengo compartiendo, ¿eh? A ver, lo intento otra vez. ¿Ahora? No. Encuentran, revisando estos 298 estudios, de solo 11 incluyeron en el estudio, que había un porcentaje de revisión de pacientes solo del 1,2% en la media de 8,4 años, o sea que los resultados son excelentes. Y la satisfacción en este mismo metaanálisis, por ejemplo, el grupo de Brodsky, que habla de una satisfacción posoperatoria del 95%, y el grupo de Mafuli de una satisfacción posoperatoria del 90%. Esto es una revisión que hicimos en el 2018 de nuestros pacientes, son pocos casos, 19 tobillos, pero también teníamos unos excelentes resultados de 93% entre excelentes y buenos, ¿no? ¿Y por qué el Brønstrom abierto? Porque reparamos el peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo, que veis aquí, los dos fascículos, ¿no? Y sobre todo con la modificación de Gould o con la que hacemos nosotros de Saraglia-Tourné, también estabilizamos la articulación subastragalina, que esto es muy importante, el concepto de estabilización de la subastragalina. Y además el Brønstrom repara el anterio talofibular y el calcáneo fibular. El calcáneo fibular para nosotros es importante y os puedo dar diferentes motivos. Por ejemplo, este consensus del grupo ESCA-AFAS con Michels y Eldel Pereira y James Calder, ¿no?, que llegan a la conclusión que es necesario reparar el calcáneo fibular, ¿no? Un consenso del 80% de los participantes en el consensus aconsejan reparar el calcáneo fibular, ¿no? Y este estudio biomecánico del grupo de Han, y que también está el de Pereira, que analiza biomecánicamente las lesiones y las reparaciones de la inestabilidad de tobillo lateral crónica, ¿no? La lesión, ellos concluyen claramente que la lesión del calcáneo fibular disminuye la estabilidad de la tibia astragalina y aumenta la inestabilidad de la articulación subastragalina, ¿no? También hemos hecho diferentes estudios en nuestro servicio, ¿no?, buscando la problemática y tratando la problemática de la patología y la inestabilidad crónica de tobillo, inestabilidad lateral de tobillo, la inestabilidad del deltoideo. Este es el último estudio que hemos publicado. Y para nosotros, después de hacer todos estos estudios que llevan
realizando hace años y tratando inestabilidades crónicas, creemos que es fundamental reparar el calcáneo fibular y el papel que juega la posible inestabilidad de la suprastragalina en la inestabilidad crónica. Íbamos a empezar en el mes de marzo, pero lo hemos interrumpido por el tema este terrible del coronavirus, ¿no? Un proyecto de investigación para valorar la importancia del calcáneo fibular en la inestabilidad de tobillo. Y un poco el objetivo de este estudio biomecánico con sensores era para saber en qué orden se lesionan el calcáneo fibular y el ligamento interóseo de la suprastragalina en un traumatismo en inversión. Porque la teoría es que si el calcáneo fibular se rompe después del fallo del interóseo talocalcaneal, aún esto representa que aún aumenta más la importancia de reparación sistemática del calcáneo fibular. Lo empezaremos a hacer seguramente septiembre-octubre y ya os diremos a ver qué resultados. Para concluir mi presentación, ¿por qué utilizamos el Braunström Gold modificado abierto? Porque es una técnica simple, reproducible, con un índice muy bajo de complicaciones, repara el anterio talofibular y el calcáneo fibular, nos estabiliza la suprastragalina, evita la rigidez o limitación de movilidad a largo plazo que tenían las plastias no anatómicas y los resultados son muy buenos a largo plazo. Y simplemente ya para acabar con mi presentación, ¿no pasa la siguiente? Sí, simplemente que dentro de estas semanas terribles de coronavirus tiene una parte positiva en un pueblo cercano a Barcelona, en la costa, en Canet de Mar, que yo tengo mucha relación con este pueblo. Veis esta foto que tomamos desde la playa, ¿no? En los momentos estos de confinamiento. Una de las pocas ventajas de esta terrible pandemia. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Xavi. Y ahora a continuación el doctor Jesús Vilá nos va a presentar la técnica artroscópica. Buenas tardes de nuevo. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues yo también hablaré de cómo, cuándo y el porqué de las técnicas artroscópicas en el tratamiento de inestabilidad crónica de tobillo. La inestabilidad crónica es muy limitante y además de ser muy limitante, pues se asocia con un gran número de lesiones asociadas, como podemos ver en todos los trabajos publicados en la literatura científica. Ya lo ha comentado Xavi, la artrosis de tobillo, a diferencia de otras articulaciones del miembro inferior, cadera o rodilla, la primera causa hasta el 80% es postraumática, primera causa fracturas maleolares, segunda causa lesiones ligamentarias. Y esto es un mensaje importante. Las lesiones ligamentarias son lesiones muy artrogénicas. El papel de la artroscopia inicialmente parecía reservado al tratamiento de las lesiones asociadas, lesiones osteocondrales, lesiones sindesmales, patología de los tendones peroneos. Técnicas artroscópicas nos permiten asociar gestos en la inestabilidad de los tendones peroneos, como en este caso en el que realizamos una profundización tendoscópica del surco. Todo esto se correlaciona con el dolor retrofibular, inestabilidad, retropié, embaro, patología, roturas de los tendones peroneos o inestabilidad de los tendones peroneos. También nos permite valorar y tratar mediante diversas técnicas la inestabilidad de la sindesmosis y también el concepto de las inestabilidades rotatorias o las inestabilidades asociadas mediales y laterales, en las que también podemos hacer reparaciones directas cuando tenemos una buena calidad tisular del ligamento tibio-talar profundo. Pero nos vamos a centrar en el tratamiento de la inestabilidad lateral crónica. En estos casos tenemos fundamentalmente dos grandes grupos de técnicas. Yo personalmente creo que debemos huir de las técnicas no anatómicas, no debemos emplear ninguna técnica no anatómica, fundamentalmente por estos motivos: peor funcionalidad, mayor grado de rigidez, dolor, artrosis tanto subtalar como tibiotalar y un alto índice de cirugía de revisión. Así pues, nos quedaremos con las técnicas anatómicas. Fundamentalmente tenemos tres grandes grupos de técnicas: las técnicas de reparación directa, las técnicas de reconstrucción con auto o aloinjerto y las técnicas de aumentación, que posteriormente también hablaré de ellas y para mí tampoco son una técnica de elección. Y debemos utilizar estas técnicas porque nos permiten restaurar la cinemática articular a la vez que preservamos la movilidad subtalar y tibiotalar. ¿Cómo actuamos nosotros frente a la inestabilidad lateral crónica? Aproximadamente entre un 70-75% de las ocasiones tenemos un buen remanente tisular. Cuando no tenemos muchos episodios de traumatismos en inversión, pues lo que hacemos es una reparación directa. Y esta técnica nos ofrece unos resultados excelentes.
Es importante distinguir o diferenciar lo que es la reparación directa artroscópica, las técnicas que también se han dado en llamar all inside, de lo que es el Brostrom o el artrobrostrom o el Brostrom artroscópico. Son técnicas totalmente diferentes. Una es una técnica que se hace totalmente intraarticular y el artrobrostrom tiene un tiempo percutáneo en el que en muchos trabajos se ha relacionado con un alto índice de complicaciones, fundamentalmente de lesiones neurovasculares, neurológicas, complicaciones neurológicas por los abordajes percutáneos. Cuando tenemos una rotura aislada del ligamento talofibular anterior con una buena calidad tisular, pues las técnicas de reparación directa artroscópicas ofrecen unos resultados excelentes, como están publicados en la bibliografía. Ahí podéis ver cómo estamos utilizando un pasador de sutura. Nosotros preferimos utilizar 2 implantes, pasamos 2 veces la sutura y vamos a utilizar 2 tipos de implante y luego también os explicaré el por qué preferimos utilizar 2 implantes. Hay algún trabajo biomecánico en cadáver que habla de una mayor estabilidad con esos 2 implantes y parece lógico que por un lado vamos a tener mayor superficie de contacto en el footprint del tejido residual y además vamos a tener una mejor distribución de las cargas. Podéis ver que cuando hacemos esta técnica de reparación directa, indirectamente también estamos haciendo un efecto de retensado del retináculo. Veis ahí el peroneo tertius y cómo hacemos una aplicatura indirecta del retináculo de los extensores. Veis cómo vamos a utilizar 2 tipos de implante. Utilizamos la broca, hemos pasado ya las 2 suturas. Nos permite también traccionar, ver cómo se moviliza el remanente tisular y ver también la calidad y la movilización del mismo. Es importante que no confluyan, que no converjan los 2 orificios, en cuyo caso tendríamos que ir a un implante de mayor tamaño y utilizamos un implante sin nudo y ahí veis el aspecto final de la reparación, que es un aspecto excelente. Como os digo, esto nos va a solucionar el 70-75% de las inestabilidades, pero cuando tenemos mal remanente tisular, cuando tenemos una rotura bien en la sustancia media del ligamento talofibular anterior o en la inserción talar, tendremos que recurrir a una técnica de reconstrucción o de aumentación. Nosotros preferimos las técnicas de reconstrucción. Esta técnica fundamentalmente la indicamos en ausencia de saxación o posteriormente a su corrección, cuando tenemos una inestabilidad severa en pacientes con una alta demanda deportiva, enfermedades neuromusculares, hiperlaxitud, sobrepeso o inestabilidades crónicas, más de un año de evolución. Y esto es un mensaje también importante, Xavi también lo ha comentado. Tenemos un espectro de distinta anatomía patológica de lesiones ligamentarias en la inestabilidad lateral crónica y tendremos que tener distintas soluciones. En estos casos, pues también realizamos la técnica de reconstrucción con aloinjerto vía artroscópica. Podéis ver cómo desde los portales anteriores accedemos perfectamente a toda la articulación del tobillo. Vemos unos signos indirectos de inestabilidad. Somos capaces de ver el ligamento tibiofibular posterior inferior en su fascículo profundo y ahí ves cómo es un tobillo izquierdo. Estamos identificando la huella de inserción en el astrágalo del ligamento talofibular anterior. Es fácil identificarla. Podemos intercambiar los portales para asegurarnos que estamos correctamente posicionados y realizamos un túnel ciego en el astrágalo. Posteriormente identificamos la huella de inserción del ligamento en la fíbula y realizamos un túnel completo. Esto realmente es las técnicas descritas en finales de los 90 por Coughlin y por Hayes, y lo que hemos hecho ha sido simplemente traducirlo al contexto artroscópico. Hay muchas técnicas publicadas actualmente, tenemos un amplio abanico de técnicas artroscópicas. Fijamos el ligamento, el aloinjerto en primer lugar en el astrágalo y posteriormente lo vamos a recuperar a través del túnel fibular y lo vamos a fijar con un tornillo de biotenodesis de aproximadamente 5.5 milímetros. Veis cómo estamos embutiendo el tendón en el astrágalo y cómo a continuación estamos pasándolo a través del túnel en el peroné y utilizando un nitinol vamos a introducir el tornillo de biotenodesis. Y ese es el aspecto final de la técnica de reconstrucción. Pero esto no nos va a solucionar el 100% de las inestabilidades. El ligamento calcáneo fibular, y seguro que en la discusión da origen a muchas preguntas, tiene un importante papel, tanto en la estabilidad tibiotalar como en la inestabilidad subtalar. Y en aquellos casos en los que existe una rotura del mismo, pues tendremos que hacer una técnica de reconstrucción, y esto será más o menos, en nuestra experiencia, el 10% de las ocasiones. Y ahí veis cómo vamos a hacer una reconstrucción con aloinjerto. Habitualmente utilizamos bien extensor carpi ulnaris o un gracilis. Podéis ver cómo
Este es un caso además que es un futbolista, es un deportista de élite que había sido intervenido previamente de una técnica de Brostrom abierta. O sea, las técnicas artroscópicas nos sirven para el tratamiento de las lesiones asociadas, nos permite tratar con diferentes opciones terapéuticas la inestabilidad lateral crónica y también en la cirugía de revisión. Estamos identificando el ligamento tibio-fibular anterior-inferior distal y podéis ver cómo llegamos hasta el ligamento talofibular posterior. O sea, es una inestabilidad franca con ausencia de ligamento calcáneo fibular. En estos casos, habitualmente empleamos alguna cánula para facilitar el paso de brocas con una guía específica porque vamos a emplear un implante de anclaje cortical en el peroné. Lo que hacemos es un túnel ciego de aproximadamente unos 15 milímetros en el peroné. A continuación, de igual manera que hacíamos en la reconstrucción simple del ligamento talofibular anterior, identificamos la inserción talar y realizamos un túnel ciego. Ahí podéis ver cómo se ve muy bien la inserción talar y realizamos un túnel ciego de unos 5.5 milímetros. Podéis ver la cánula y cómo estamos brocando el túnel. Y vamos a pasar la plastia en primer lugar. Hemos intercambiado los portales para asegurarnos que los túneles están correctamente posicionados. Podéis ver el túnel talar y a continuación el túnel fibular. Y posteriormente procederemos a pasar el dispositivo de anclaje cortical. Vais a ver pasar la chapita. Cómo nos vamos a asegurar que se ancla perfectamente en la cortical posterior. Hacemos una pequeña incisión retrofibular para evitar lesionar los tendones peroneos. Nos aseguramos que la tensión es correcta y hemos marcado y hemos preparado correctamente el injerto. Lo fijamos en la inserción del astrágalo y a continuación lo vamos a recuperar por debajo de los tendones peroneos y vamos a fijarlo en el calcáneo. Esto además nos permite fijar el ligamento o el aloinjerto que reconstruye el talofibular anterior en discreta flexión dorsal y eversión y fijaremos el calcáneo fibular en discreta flexión plantar e inversión. Veis el aspecto interarticular y cómo preparamos la sutura, una sutura tipo Krakow, y lo vamos a fijar en el astrágalo, en el calcáneo, perdón. Estamos haciendo el brocado en el calcáneo. En el calcáneo utilizamos habitualmente un implante de 6.5, es un hueso más esponjoso, y veis el aspecto de la reconstrucción y la estabilidad intraoperatoria. Respondiendo a la pregunta ¿por qué cambiar a la técnica artroscópica? Pues yo creo que fundamentalmente existen razones biomecánicas. Estos 3 estudios en cadáver, el de Guiza del 2013 y uno que está realizando la doctora María Mellado, que es objeto de su tesis doctoral, la estabilidad con la reparación directa del ligamento talofibular anterior en inestabilidades leves y moderadas es similar al tobillo sano. El trabajo de Cotton del 2016 que nos dice que 2 anclajes son biomecánicamente superiores en lo que se refiere a la estabilidad tibiotalar, y el artículo de Clanton que hace la comparación en cadáver de la reconstrucción y el Brostrom, encontrando resultados exactamente iguales. Pero además también existen 7 estudios clínicos metaanálisis. Como sabéis, la fortaleza del metaanálisis es la de los trabajos que recoge. Este de Son, que dice que siguiendo las escalas de valoración, AOFAS, Carlson, escala analógica del dolor, los resultados son similares, pero además las técnicas artroscópicas tienen menos complicaciones en lo que se refiere a cicatrización, a partes blandas y a morbilidad y dolor posoperatorio. Este es el trabajo de Mateo Welfi y de Xavi Martín, pero os vuelvo a insistir, aquí están comparando el artrobrostrom. O sea, el brostrom artroscópico es una cirugía con un tiempo percutáneo, no tiene nada que ver con las técnicas de reconstrucción todo dentro o all inside, y este es el único trabajo que tiene un nivel de evidencia 1, que es el trabajo de Yeo, y las conclusiones son que las técnicas artroscópicas son comparables en lo que se refiere a estabilidad con menores complicaciones que las técnicas abiertas. O sea, si nos atenemos a lo que hay publicado en la bibliografía, este es el único metaanálisis comparativo con un nivel 1 y esto es lo que nos dice. Igual resultado funcional con menos complicaciones. Por supuesto, todo esto se debe a las mejoras en el instrumental y al desarrollo de técnicas artroscópicas. Desde la primera descripción de Hawkins, que hacía un reanclaje con una grapa, hasta ahora pues hemos pasado por un amplio abanico de técnicas. Y como mensaje, pues yo creo que francamente las técnicas de reparación directa y reconstrucción anatómica, siempre anatómica, artroscópicas, deben ser las técnicas de elección. Y dar gracias a todas las personas que colaboran conmigo y que tengo el placer de trabajar con ellos.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Si os parece, para empezar un poco la discusión o el comentario sobre este tema, podemos empezar a hablar de cuándo consideráis que un paciente tiene síntomas y qué síntomas consideráis que son los que indican la cirugía y cuánto esperáis desde el episodio agudo para decidir que realizaréis la cirugía. 3 meses, 6 meses, semanas. Xavi, tienes que conectarte tu... Ya, correcto, correcto. Después del episodio agudo, Rosa, bueno, yo espero bastante, o sea, yo después de un episodio agudo no reparo estas lesiones, no lo trato quirúrgicamente. Bueno, el paciente empieza a hacer vida normal, ¿no? A no ser que empiece una clínica de dolor en el tobillo, que puedas pensar que hay un impingement anterolateral, una lesión osteocondral asociada al episodio agudo, pero bueno, el episodio agudo normalmente se soluciona bien. Lo que puede pasar en este 20% de pacientes es que de una lesión aguda severa puede evolucionar en una lesión de inestabilidad crónica. Entonces, si está con entorsis de repetición, con clínica clara de inestabilidad, yo inicio un tratamiento rehabilitador de propiocepción. Primero siempre intento el tratamiento conservador. Si con un tratamiento conservador de propiocepción no me funciona el paciente y sigue con la clínica de entorsis de repetición, entonces es cuando instalo el tratamiento quirúrgico de estabilización. ¿Y Jesús? ¿Sigues el mismo protocolo? ¿Jesús? ¿Jesús, me oyes? Jesús, ¿puedes oírme? Parece que no. Hola, Jesús, ¿nos oyes? No oigo nada. Mientras tanto, si te parece, Xavi, tienes una pregunta para ti. Te la voy haciendo. ¿Xavi? Tampoco... Sí. ¿Sí, me oyes, Xavi? Sí. No. Dime. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, dime la pregunta. Ahora os oigo. Yo te oigo, Rosa, te oigo. Ya, pues la pregunta ¿Sí? para ti es que si antes de realizar el bostrom abierto realizas una artroscopia para valorar si hay lesiones condrales o solo la resonancia te sirve para valorarlo. ¿Lo has oído? ¿El qué? ¿Para qué me sirve para valorar la resonancia? Sí, ¿El qué? sí, Muy mal. Si las lesiones osteocondrales las valoras por una artroscopia o utilizas la resonancia. No, yo utilizo, antes de hacer el procedimiento mío, yo utilizo la resonancia para descartar. Yo creo que es antes de tratar a un paciente quirúrgicamente de una inestabilidad, has de hacer un estudio por resonancia para descartar lesiones asociadas. La más frecuente y la más importante es la osteocondritis. Si es una osteocondritis de astrágalo, yo lo que hago es una artroscópica con una técnica artroscópica previa con microfracturas para lo que es la lesión osteocondral, ¿no? Porque puede ser del borde interno, entonces es muy fácil hacerlo artroscópicamente, las microfracturas, y luego trato la inestabilidad con el Bronstrom Saragallia tornea. ¿Lo haces en el mismo acto quirúrgico? Sí. ¿Y no has tenido problemas en cuanto a sobre todo los tejidos quedan impregnados? Edema. Bueno, sí, ha de ser una artroscopia que no te pases, o procurar hacerla relativamente rápida. Generalmente unas microfracturas de la parte interna, pues bueno, del borde interno del astrágalo suele ser relativamente corto el procedimiento y bueno, es que considero que a veces hacerlo en 2 tiempos, se puede hacer en 2 tiempos, pero yo creo que si puedes hacerlo en uno solo, mejor, ¿no? Supongo, Jesús, que tú, claro. Para mí la clave es reparar. ¿Sí? ¿Xavi? ¿Xavi? Dime. Dime, que veo que no habías acabado. ¿Sigue?
No, sí, no. Bueno, de la pregunta he acabado la respuesta. Lo único, el concepto de reparar el peroneo calcáneo. Yo estoy de acuerdo en hacer una técnica como la que yo propongo, del Bronstrom con estabilización del peroneo calcáneo y la suprastragalina, o la reconstrucción que ha enseñado Jesús de los dos fascículos. Pero yo, cuando opero una inestabilidad, que son ya casos con inestabilidad clara, que muchas veces hay oculta una inestabilidad de la suprastragalina, creo que hay que estabilizar los dos fascículos, peroneo astragalino y peroneo calcáneo, abierto o artroscópico, pero estabilizando los dos fascículos. Pasa que artroscópico en mis manos me resulta muy difícil y sobre todo me resulta muy difícil encontrar el footprint del peroneo calcáneo, del calcáneo fibular, ¿no? Bueno, entonces el Bronstrom para mí es rápido, sencillo, sin complicaciones. Uh, los metaanálisis hablan de un índice más alto de complicaciones con la técnica abierta. Bueno, no sé, también tendríamos que ver durante la técnica esta artroscópica qué lesiones cartilaginosas se ocasionan manejándote dentro de la articulación, ¿no? Es una técnica relativamente compleja la reparación de los dos fascículos artroscópicos, ¿eh? Bueno, no sé. En manos expertas yo estoy de acuerdo con la técnica artroscópica de reparar los dos fascículos, en manos expertas como Jesús, ¿eh? Si no tienes una gran experiencia y te ves capaz de reparar los dos fascículos artroscópicos, hay que hacerlo abierto reparando los dos fascículos con el Bronstrom y encima el refuerzo. Gold o Saragaglia o el que tú quieras. Yo estoy totalmente de Bueno, acuerdo pero con no, nadie Xavi, tiene, porque nadie tiene la verdad absoluta, ¿eh? evidentemente, pero lo que sí que estoy absolutamente de acuerdo es que si hay una rotura del calcáneo fibular, hay que repararla. Eso está claro. Y que además la reparación del calcáneo fibular va a tener una acción estabilizadora sobre la subtalar, bueno, porque es coaxial, porque tiene una función de estabilización y estoy totalmente de acuerdo. Yo, sinceramente, creo que las técnicas artroscópicas que cada vez están más extendidas, porque también se han simplificado mucho, y quizá lo que vemos con este trabajo, que es el único metaanálisis con un nivel 1, sí que es verdad, análisis, trabajo con un nivel 1 porque es un prospectivo, pero tampoco tiene muchos casos, me parece que son menos de 30 en los dos grupos y lo que sí que parece que todos los trabajos van en la misma línea, que los resultados clínico-funcionales son similares y, lógicamente, la cirugía artroscópica tiene menos complicaciones, fundamentalmente de dolor posoperatorio, de recuperación, de otro tipo de complicaciones de partes blandas. Y el único pero, pues la curva de aprendizaje. Es mucho más exigente la curva de aprendizaje de las técnicas artroscópicas, si bien los instrumentales y los implantes de los que disponemos hoy en día facilitan mucho este tipo de técnicas. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que dentro del espectro de las lesiones de la inestabilidad lateral crónica de tobillo hay que tratar las lesiones que existen. O sea, no hay una técnica única, o por lo menos bajo mi punto de vista, no hay una técnica única para todas las situaciones. Aquí tenemos más preguntas. Una de ellas es, ¿la indicación quirúrgica es más prematura en el paciente activo? Activo, supongo que se refiere Bueno, a joven y deportista. Yo creo que la indicación quirúrgica es el paciente quien la marca fundamentalmente. O sea, el paciente, la inestabilidad es una sensación subjetiva. El paciente tiene dolor, tiene sensación de que el tobillo le falla, tiene limitación para ciertas actividades, tiene unos episodios de traumatismos en inversión ante traumatismos o ante situaciones banales, y es el paciente el que busca la solución. Probablemente también una de las grandes ventajas de la cirugía artroscópica, igual que ha pasado en otras articulaciones, pues fundamentalmente en el hombro y posteriormente en la cadera, nos ha enseñado a saber más y a estar más concienciados de lo que es la inestabilidad de tobillo y qué lesiones existen, ¿no? Bueno, de acuerdo con lo que dice Jesús, ¿eh? O sea, la indicación es entorsis de repetición después de fracaso, tratarlas conservadoramente. Si no te funciona, hay que tratarlo quirúrgicamente, ¿no? Lo que es sorprendente es que a veces estos pacientes con entorsis de repetición, historias de largo recorrido con estas entorsis y tal, tú les haces unas forzadas, ¿no? Tanto el Castaigne como el Varo, para esto, buscando si está el calcáneo fibular, ¿no? Y a veces tienen unos procesos prácticamente normales, ¿no? Aquí entra toda la problemática de esta posible inestabilidad de la suprastragalina oculta en estos pacientes, ¿no? Y bueno, por eso en casi todos los pacientes creemos importante casi siempre estabilizar la suprastralina con el peroneo calcáneo, ¿no?
Pero sí, la respuesta es esto, entorsis de repetición, que no mejoran con tratamiento conservador. Porque aquí hay otra pregunta que sería que en los pacientes con entorsis de repetición de muchos años de evolución, pero sin dolor, edema o lesiones asociadas sí realizan un procedimiento de estabilización, es decir, sería el que tiene inestabilidad sin dolor. Sí, porque ocurre que pasa lo que os he enseñado en la imagen, ¿no? Que estos pacientes acaban con una afectación degenerativa importante tibioastragalina y subastragalina, ¿eh? O sea, una inestabilidad sin tratar, si es importante y de repetición, se paga a medio largo plazo, ¿eh? Uh-huh. Y además, en esos pacientes, perdona Rosa, en esos pacientes de una inestabilidad bastante significativa y que además lleva mucho tiempo de evolución, pues quizá en esos casos ya tendríamos que ir preparados a una técnica más de reconstrucción anatómica con injerto auto o aloinjerto, más que a una reparación directa, fundamentalmente porque la calidad tisular que vamos a encontrarnos no va a ser buena, con lo cual la reparación nuestra no va a ser fiable. La otra opción, que lo pasaba un poco de puntillas en la presentación, son las técnicas de aumentación. Yo personalmente no me gustan las fibras sintéticas y prefiero no utilizar aumentación con fibras sintéticas y tampoco me convence el sacar una bandoleta del tibiofibular anteroinferior distal, porque me parece que la sindesmosis tiene un papel importante y la inestabilidad de sindesmosis también es una lesión muy artrogénica. Y es importante tratarlas porque estas secuelas a medio largo plazo son complejas de tratar luego, si no vas a la artrodesis, ¿no? Porque tanto con artroplastia te complica la situación de la artroplastia, estas inestabilidades crónicas evolucionadas, y con osteotomías muchas veces tienes que hacer osteotomía de calcáneo, osteotomía de tibia para intentar realinearlo, ¿no? Y realmente la solución es compleja y con un índice de fracasos importantes con osteotomías y con artroplastia, claro, con artrodesis, pero bueno, si tratamos de evitar la artrodesis, ¿no? Y si estás metido en el mundo de la artroplastia, pues se te complica mucho la técnica de artroplastia con estos varos residuales, secuelas de inestabilidades, ¿no? Una pregunta que esta es mía, porque no siempre estás seguro de la calidad del tejido que vas a encontrar. A veces, ¿cómo lo planteáis esto? Puedes tener previsto un reanclaje artroscópico, un bostrom abierto y encontrar que el tejido no es bueno. ¿Tenéis siempre preparado un aloinjerto por si acaso? ¿O No. algunas? ¿O lo Yo como planificáis para una segunda? Con la técnica que hago, mi rescate en esta situación lo tengo con esta misma bandeleta, ¿vale? Esta bandeleta te representa como un refuerzo en dirección del peroneo astragalino anterior, del anterior talofibular, pero que como también se inserta en el metatarsiano, también estabiliza la subtalar indirectamente, ¿no? O sea que aunque te encuentres con muy mala calidad en el anterior talofibular y el calcáneo fibular con el Bronstrom, el rescate lo tienes mediante la bandeleta, ¿no? Pacientes, en nuestro caso, pacientes de alta demanda funcional, con una inestabilidad clínica y en la exploración significativa, severa. Pacientes que tienen muchos años de episodios de traumatismos en inversión forzada, que en el último año han tenido más de 3 episodios, pacientes de hiperlaxos. En estos casos, nosotros vamos ya con la idea inicial o con la planificación inicial de hacer una técnica de reconstrucción. Si vemos que el tejido es bueno, que es fiable, que tiene buena calidad tisular, optamos por hacer una reparación directa y bueno, no pasa nada. En algunas ocasiones nos hemos encontrado el problema inverso, ¿no? Pensábamos una técnica de reparación y hemos tenido que hacer una reconstrucción. Y en ese caso, fundamentalmente tienes dos opciones. Una, como dice y como tiene publicado en la revista de Pitobillo, Modés Orduña, coger el extensor del quinto. Lo que pasa es que es una plastia que hay que hacerla doble, es muy justa en cuanto a longitud, sí que consigues un grosor de 4 milímetros, pero hay que hacerla doble y es muy, muy justa de longitud. O la otra opción es un aloinjerto, un isquiotibial, un gracilis. Y ya os digo que a lo mejor para mí en esos casos tendría esa cabida, ese pequeño porcentaje de casos en los que las técnicas de aumentación, bien con fiber tapes o bien con alguna estructura, tendría algún tipo de cabida, ¿no? Técnicas también artroscópicas, porque todas las técnicas son factibles hacerlas artroscópicamente. Aquí una pregunta para ti, Jesús, sobre qué portales utilizas para la reconstrucción. Para la reconstrucción utilizo simplemente los dos mismos portales que para la reparación. Utilizo un portal anteromedial clásico y luego
localizo, hago una pequeña modificación en el portal anterolateral, me voy un poquito más abajo y un poquito distal y un poquito más anterior y con la aguja intramuscular ya me aseguro que voy a tener un correcto acceso, una correcta perpendicularidad para el túnel fibular. Pero básicamente es el mismo portal que utilizo para la reparación, que es una modificación. Yo las técnicas de reparación directa, a diferencia de lo que he publicado en otras técnicas, nosotros utilizamos 2 implantes y utilizamos un solo portal. Todo lo hacemos a través de un solo portal. Muy bien. También hay una pregunta sobre cuál es la mejor forma de evaluar la inestabilidad subtalar. Muy complicado, es muy Sí. complicado. Porque yo durante una temporada intenté hacer una proyección como de cajón anterior entre calcáneo y astrágalo, intentar demostrando radiológicamente un desplazamiento del calcáneo en relación al astrágalo, pero es que es muy difícil, a mí me resulta muy difícil, ¿no? La resonancia te puede ayudar, pero tampoco es fácil si te diagnostican alguna lesión de los ligamentos del interóseo, ¿no? Pero no es fácil llegar a un diagnóstico de inestabilidad subastragalina, ¿no? No sé qué opinas tú, Jesús. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece un diagnóstico complejo, máxime, porque como también ha comentado Xavi, el trabajo de la SOFCOT, de la Sociedad Francesa, que prácticamente un 30% de las inestabilidades subtalares coexisten con inestabilidades tibiotalares. Y en ocasión vemos que técnicas de reparación o de reconstrucción, aparentemente del taufibular anterior, que están correctamente realizadas, sin embargo, el paciente sigue teniendo inestabilidad, ¿no? Y ahí tenemos que sospechar o bien una lesión del calcáneo fibular o bien una inestabilidad subtalar. También nos puede orientar en ocasiones pues cierta inestabilidad dependiendo de las superficies, en superficies irregulares, en cuestas, y cuando la exploración, las maniobras de exploración, de pivote, de cajón anterolateral o de estrés en varo son bastante normales, ¿no? Y el paciente sí que tiene una inestabilidad importante. Por eso nos hace mucha ilusión este trabajo que os he dicho que vamos a empezar a hacer, el orden de ruptura entre calcáneo fibular e interóseo talocalcáneo, ¿no? Porque es muy importante si el calcáneo fibular se rompe después del interóseo o no. Yo creo que tiene, bueno, yo estoy muy ilusionado con ver este trabajo, ¿no? Y cómo nos sale, ¿no? Bueno, Porque nos realmente, dará... gracias a este tipo de trabajos, pues también nos ayuda, ¿no? a enfocar, a diagnosticar y a tratar correctamente. Yo creo que estos tipos de trabajos biomecánicos en cadáver y que nos permita reproducir este tipo de secuencias y de lesiones y de técnicas de reparación, reconstrucción son muy interesantes. Hay aquí otra pregunta sobre si existe una lesión osteocondral concomitante, si demoráis más la carga en el postoperatorio o no. Y en general os preguntaría qué pauta postoperatoria utilizáis en cuanto a carga y movilización. Sí, te condiciona. Dilo, dilo. Yo habitualmente la pauta que hago tanto en reparación como en reconstrucción es muy similar. El paciente sale de quirófano con una férula posterior suropédica, la mantengo unas 2 semanas, paso al walker y no me importa hacer una carga precoz. Lo que sí que limito el programa de rehabilitación es hasta la cuarta semana. Y más o menos lo que me modifica la lesión osteocondral es que le voy a dejar esas 4 semanas en descarga. Si bien es verdad que recientemente han aparecido trabajos que no encuentran diferencia en el tratamiento de lesiones osteocondrales en la carga a la segunda o a la quinta semana. Pero nosotros en ese sentido somos más bien conservadores y demoramos la carga en la lesión osteocondral hasta la cuarta semana. Casi totalmente de acuerdo con Jesús. Yo lo que pasa es que, a ver, con el Bronstrom, la reparación abierta, les dejo 3-4 semanas de inmovilización y si hay lesión osteocondral, pues estas 3 o 4 semanas sin carga. Pero es muy parecido a lo que dice Jesús, ¿no? También tenemos una pregunta sobre qué técnica se recomienda para abordar el peroneo astagalino posterior, abierto o cerrado. La verdad es que las lesiones del peroneo astagalino posterior son rarísimas, son excepcionales. Y en esos casos muchas veces es en el contexto de un gran traumatismo agudo, de una gran lesión aguda. Yo no he reparado el talofibular posterior de ninguna forma. Sí que es verdad que con los portales endoscópicos posteriores tienes un buen acceso, ¿no? Pero no lo he reparado nunca. Yo tampoco. Estas lesiones las veo asociadas dentro de fracturas severas del maleolo posterior, asociado a lesiones de la sindesmosis posterior, del talofibular, pero aislado yo no he tratado ninguno quirúrgicamente. No.
¿Y qué ocurre si tiene una lesión del ligamento deltoideo asociada, aunque no tenga clínica interna? ¿Lo abordáis o no? Bueno, yo he puesto un breve vídeo, porque una de las ventajas de la técnica artroscópica es que también te permite explorar el deltoideo profundo o el tibiotalar profundo. Si volvemos a lo mismo, mi planteamiento es el mismo. Si la calidad tisular es buena, hacemos una reparación directa de la misma forma, con una salvedad, que la inserción del ligamento tibiotalar profundo en el maleolo tibial es más en abanico, es una inserción más amplia y en lugar de 2 implantes utilizamos 4 o 5 implantes. Y si la lesión es muy crónica, si la calidad es muy mala, tenemos que ir a una reconstrucción. Y en ese caso lo que hacemos es una reconstrucción, perdón, Xavi, una reconstrucción con un doble fascículo, reconstruimos el tibio también con algo injerto, esto ya es una cirugía abierta, y reconstruimos con un sistema de anclaje cortical el tibio talar profundo y el tibio calcáneo. En este caso que plantea la pregunta, yo creo que es muy importante el diagnóstico preoperatorio, ¿no? Tú antes de tratar a un paciente que haya una lesión asociada del complejo lateral y también del complejo medial del deltoideo, has de hacer un diagnóstico preoperatorio y entonces has de tener claro qué hacer. En mi caso también haría una reparación abierta del deltoideo. Como ha dicho Jesús, muy parecida, pero abierta, ¿no? Pero bueno, no es frecuente, ¿eh? En mis manos ha sido excepcional haber hecho los dos, la reparación de ambos, ¿eh? Pero has de tener el diagnóstico pre-op clarísimo, ¿no? Antes de operarlo. Yo creo que es una lesión muy infrecuente y no sé si por artroscopia, como ha publicado Jordi Vega la lesión en libro abierto, vais a buscarla, y aunque sea asintomática, Jesús, Bueno, eso es un concepto también que está ahora de gran actualidad, ¿no? El concepto de la inestabilidad rotacional o rotatoria y las lesiones del ligamento deltoideo, que Beat Hintermann lleva hablando de las lesiones del deltoideo muchísimos años, ¿no? Una de las grandes ventajas de la cirugía artroscópica es que la ves. Es que ves la lesión, testas la calidad del tejido, ves la desinserción, ves el acceso que tienes, puedes hacer un portal modificado para acceder mejor a la inserción del maleolo tibial. Sí. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Y si queréis lo podemos dejar aquí porque estamos ya en tiempo. Bueno, un poco como resumen, ¿no? Entre las dos técnicas, yo diría que siguen estando en boga ambas técnicas, abiertas y artroscópicas. De hecho, parece que dan buenos resultados. Es verdad que igual existe una cierta tendencia, por lo que dice Jesús también, porque van mejorando, ¿no? Todo el instrumental que existe para poder realizar la técnica de artroscopia está cambiando mucho en los últimos años, y esto también facilitará que técnicas que eran muy difíciles por artroscopia se puedan ir realizando, pero por el momento una evidencia muy clara de que perdonad, pero es que me entran ahora algunas chats más, de que una técnica sea superior a la otra, pues no existe. Lo que vemos es esta tendencia. ¿Queréis decir alguna cosa más para concluir? Pues muy bien. Perfecto, y ha sido un placer compartir la sesión contigo, Rosa, y con Jesús, ¿no? Entre tres amigos es fácil hacer un crossfire, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Pues muy bien, Muchas hemos gracias. finalizado aquí la sesión. Gracias a los Muy dos. bien. Adiós a todo el mundo, a los participantes también. Gracias. Adiós.
Thank you.